Buenos días a todas y a todos. Es un gran honor para mí dar la bienvenida a este homenaje que hace la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, ALARP, a la Corte Internacional de Arbitraje del ICC, con motivo del centenario de la fundación de esta gran institución. Presento a los moderadores que dirigirán este evento: Catherine González Arrocha y José Ricardo Félix, vicepresidentes de ALARP. También presento a los integrantes de ICC que participarán en esta mesa: Juan Pablo Argentato, Managing Counsel de la Corte de la ICC; Amanda Jiménez Pintón, consejera del equipo iberoamericano; Paul Di Pietro, consejero de SICANA; Ralph Lang, consejero del equipo de Brasil; y Patricia Ferraz, directora para América Latina de la Corte de la ICC. Finalmente, presento a María Inés Corrá, secretaria de LAB, quien dará las conclusiones de este encuentro. En 1982 tuve el honor de haber sido designado como el primer miembro latinoamericano de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC. Esto es hace apenas 40 años. En esa época, el arbitraje era prácticamente desconocido en nuestra región, ya que la Corte había tenido únicamente 2 casos de arbitraje con partes latinoamericanos. Un arbitraje que involucraba una parte brasileña y otro con sede en México, el arbitraje, y otro arbitraje con una parte mexicana en la Ciudad de México. En esa época, las economías de los países de nuestra región estaban muy cerradas. Los países tenían reglas para restringir la inversión extranjera y había un control muy férreo al tema de divisas, al tema de transferencia de tecnología. Había múltiples restricciones y realmente las economías de nuestros países latinoamericanos no estaban abiertas. Claramente no había muchos contratos internacionales y tampoco en realidad había arbitraje. Yo nunca hubiera pensado en esa época, cuando entré a la Corte y estaba ávido que hubiera casos, aunque fueran en español, el 99% de los casos eran en inglés o eran en francés. Era realmente muy raro, incluso que empresas españolas participaran en arbitrajes internacionales. En las estadísticas publicadas por la Cámara Nacional de Comercio hace 2 años, Brasil apareció a nivel mundial como el país en segundo lugar con el mayor número de arbitrajes que se han iniciado en ese año, cosa que realmente es impresionante. A Estados Unidos tenía el primer lugar, Brasil segundo lugar y México quedó en quinto lugar, como el país con mayor número de arbitrajes con sede en México y que involucraba generalmente alguna parte o varias partes mexicanas. ¿Quién hubiera pensado hace 40 años que 2 ciudades latinoamericanas, importantes obviamente, estuvieran entre los 5 primeros lugares a nivel mundial de sedes de arbitraje? Era algo totalmente impensable. Debido a esta importancia, el crecimiento de nuestra región es que la ICC decidió hace algunos años abrir una oficina en Brasil para administrar algunos casos latinoamericanos. Esta oficina obviamente es en adición a la de Nueva York, que también administra casos latinoamericanos, y la de París, que por supuesto que también sigue manejando casos latinoamericanos, cosa que es realmente sorprendente. Nunca hemos pensado que hubiera 3 equipos de diferentes partes del mundo administrando casos latinoamericanos. Sin duda alguna, nos hemos convertido en una región muy importante para el arbitraje comercial, por lo que hoy haremos un homenaje a varios abogadas y abogadas de Latinoamérica que tuvieron un rol muy importante en el fortalecimiento de la región y que tuvieron papeles relevantes y que todavía tienen papeles relevantes algunos en la ICC. La ICC ha sido la institución más importante para el desarrollo del arbitraje comercial a nivel mundial. Probablemente uno de los grandes logros, o el logro, en mi opinión, el más importante de la ICC, fue haber tenido, la ICC fue la creadora de la idea
de una convención para que a nivel mundial se puedan reconocer los laudos arbitrales y ejecutar los laudos arbitrales que se traerán en cualquier parte del mundo. Y sin duda alguna, la Convención de Nueva York ha sido un instrumento sumamente importante. El haber diseñado una convención en la que los países parte reconocían las cláusulas arbitrales y obligaban a los jueces a que si recibían una demanda remitieran a las partes al arbitraje fue un tema fundamental que hoy lo vemos como una cosa muy evidente, pero no era así cuando se concibió la idea de la Convención de Nueva York en los años 50. El tener una convención en la que garantiza que los laudos se puedan ejecutar y ser reconocidos y puedan ejecutarse en la mayoría de los países importantes del mundo y ciertamente en todas las economías importantes, es muy relevante. La Convención de Nueva York ha sido la convención más ratificada después de la Carta de las Naciones Unidas y también ha sido considerada como el instrumento más importante para el desarrollo del comercio internacional. Por su parte, el reglamento de la Cámara Nacional de Comercio, que fue creado hace poquito menos de 100 años, que fue inventado por la ICC, es un reglamento que ha sufrido pocas modificaciones, claro, se ha ido actualizando, pero digamos, en el fondo, el reglamento es el mismo reglamento que existió desde un principio. Y ese reglamento sirvió para manejar estas controversias a nivel internacional, eh, que en la época en la que no había todavía computadoras, no había máquinas de escribir eléctricas donde los memoriales tendrían que mandar por correo, no había DHL, no había Federal Express, eh, y ese reglamento que aplicaba hoy, con pocas modificaciones, es el reglamento que nos rige el día de hoy en arbitrajes sumamente complejos, muchos de ellos 100% virtuales, y es el mismo reglamento. Realmente los creadores de esta idea realmente fueron unos genios, por eso tenemos que celebrar este centenario de esta gran institución y de esta gran corte de arbitraje que ha servido muchísimo a nuestro mundo. También el reglamento de la ICC ha inspirado la redacción de reglamentos de arbitraje de otras instituciones muy importantes a nivel mundial, que compiten con la ICC, pero que muchas de esas instituciones, si no es que se inspiraron, ciertamente vieron este reglamento de arbitraje de la ICC cuando redactaron sus propios reglamentos. Entonces me parece que es una fecha muy especial, este año de homenajes del centenario de la Corte de Arbitraje y en ALARP, donde nos sentimos muy vinculados a esta gran institución porque muchos de nosotros fuimos, de alguna manera aprendimos dentro de la ICC lo que es el arbitraje. De ahí que me parece que tenemos que honrar a esta institución y ciertamente a muchos de los abogados latinoamericanos que participaron en estos esfuerzos. Espero que los jóvenes colegas que hoy nos acompañen, los jóvenes que tienen 20 y 30 años, que puedan participar en la celebración en 50 años más de 150 aniversario de la Corte. Y estoy seguro que en ese momento, que muchos ya no estaremos, seguirá siendo una gran institución. Pues ahora paso la palabra a nuestros moderadores para que inicien con este homenaje a la ICC. Muchas gracias y paso la palabra a Katy y a José Ricardo Félix. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días y buenas tardes a todos los que nos están viendo. Para nosotros, para Katy, para mí es un gran honor moderar este webinar en homenaje a al centenario de de la Corte. Como decía Klaus, la Corte de la CCI ha sido una casa para muchos de nosotros, pero aún aquellos que que no han tenido la oportunidad de trabajar dentro de la CCI, aquellos que ejercen el arbitraje en América Latina,
La CCI ha sido realmente la escuela, ha sido la institución que realmente ha puesto América Latina en el mapa del arbitraje internacional. Así que estoy seguro que todos los que nos acompañan en el día de hoy se sienten identificados también con esta gran institución. La dinámica que hemos preparado para el día de hoy es una dinámica en la cual vamos a explorar un poco el pasado, el presente y el futuro de la Corte de la CCI. Evidentemente que vamos a entrar un poco en la nostalgia de ver cuál ha sido el camino recorrido, y va a ser una nostalgia muy personal. Habrán historias, habrán anécdotas. Vamos a explorar un poco cuál es el estatus actual, cuáles son los proyectos actuales de la Corte, y luego vamos a aventurarnos un poco a tratar de descifrar cómo se va a ver los próximos 100 años en la Corte de la CCI. Sin duda alguna habrán 100 años más para la Corte de la CCI. Así que, sin más, yo creo, Katy, que podemos comenzar. Catherine, simplemente para comenzar un poco con las historias, cuando yo me incorporé en la corte de la CCI en el 2004, Katy acababa de salir como la consejera a cargo del equipo latinoamericano, el famoso equipo ICA 1. Vamos a hablar un poco más de lo que es ICA 1 y cómo ICA 1 se ha multiplicado en recientes años. Y había pasado a ser la directora de equipo de mediación de ADR de la Corte antes de lanzarse como directora para América Latina, que es el rol en el que muchos de ustedes la habrán visto. Así que tuvimos el placer no solamente de trabajar en París, sino también trabajar a lo largo de los años en desarrollar juntos esta región, viajar mucho, y compartir muchísimos proyectos y muchísimas satisfacciones. Así que para mí es particularmente un placer moderar este panel con Katy. Así que, Katy, te doy la palabra. Muchísimas gracias, José, por esas lindas palabras. Muy buenos días a todos y buenas tardes de los que están en Europa. Muchas gracias por acompañarnos. Yo quisiera unirme a las palabras de Klaus y de José. Realmente no hay un homenaje que pueda quedarle corto a la Corte frente a todo lo que tenemos que agradecerle, sobre todo los que estamos aquí reunidos en el día de hoy. Y como dijo José, pues muchos hemos tenido esa gran oportunidad de trabajar juntos, que ha sido pues muy valiosa. Pues personalmente también, siempre, y lo digo, he estado eternamente agradecida a la Corte, no solo por considerar que es mi alma mater, sino precisamente por haberme dado la oportunidad de conocer a todas estas personas que tienen un gran valor, pues no solo profesional, sino humano. Y entre ellas, pues están, como les decía, los que están aquí presentes, pues haber compartido y haber podido trabajar con personas como José, como Klaus, y como todos los que vamos ahora a presentar, pues siempre ha sido pues un gran honor. Y bueno, pues quisiéramos iniciar, como les dijo José, como hablando un poco del pasado, y para ello pues vamos a pedirles a los miembros de la Secretaría actuales que nos cuenten un poco acerca de pues cuál es su historia con la CCI, pues, y nos hablen un poquito de ustedes mismos, cómo llegaron a la CCI. Pues sin duda sabemos que una de las grandes ventajas del sistema arbitral de la CCI es la secretaría, el manejo que tiene la secretaría de la Corte de los casos, y por ello pues es muy valioso contar con los actuales miembros aquí de la secretaría que nos van a explicar también en el presente, como dijo José, cómo se maneja todo esto. Pero bueno, para empezar entonces, quisiera pasarle la palabra, en primer lugar quizás a los que están en París. Ustedes ven que tienen aquí pues una representación muy global, que es uno de los aspectos muy valiosos de la Corte. Vamos a comenzar con los que están en París, con Juan Pablo, como Managing Counsel, como nos dijo Klaus, pues está actualmente Juan Pablo, que nos da la grata noticia que ya va a cumplir 9 años en la Corte, Juan Pablo. Esto también hay que Sí, celebrarlo, así que por exactamente. favor cuéntanos un poquito cómo llegaste hace 9 años a la Corte. Ahí estamos celebrando los 100 años de la Corte, pero estoy
personalmente celebrando los 9 años. Igual todavía no me acerco a José Ricardo, que si no me equivoco festejó 13 años con la secretaría. Pero bueno, vamos en camino. Bueno, y Katy más como directora regional. Así que bueno, yo llegué a la CCI en 2014 por cuestiones personales de mi vida. Después de estar haciendo algunas idas y vueltas entre Francia y Buenos Aires, decidí mudarme a Francia y ahí tuve la suerte de empezar a trabajar en un despacho aquí en París. En su momento hice un curso que se llama Arbitration Academy, que duró un par de semanas en julio, en el 2014, julio del 2014, y ahí me tocó venir a las oficinas de la Secretaría de la Corte, aquí sí, que éramos compañeros con Amanda de la Arbitration Academy, de hecho, mira. Y ahí me tocó conocer a Amanda también. Así que, bueno, vinimos ahí, conocí a algunas personas de la Secretaría y yo les contaba de mi interés en si había alguna posibilidad en la CCI en ese momento y me respondieron en ese momento que no, pero que en breve, que estuviera atento y que en breve podría haber algún opening en el equipo latinoamericano. Así que ahí estuve atento, finalmente hubo una oportunidad y apliqué. Y bueno, y por suerte tuve la grata sorpresa de que finalmente quedé elegido, quedé contratado, y me acuerdo la primera entrevista que tuve con un equipo, un Dream Team, que me tocó una entrevista primero con Ana Serra Moura, Juliana Castillo y Gustavo Scheffer, donde Ana y Juliana me hablaban en español y de repente me hizo alguna pregunta Gustavo con cara un poco de enojado y en inglés, ahí para testearme. Y después tuve una segunda ronda donde lo encontré, estuve con José Ricardo y después Alex Besas, también en una segunda ronda de entrevistas. Y bueno, por suerte tuve la oportunidad de incorporarme al equipo latinoamericano en septiembre de 2014. Y desde ese entonces, primero entré como consejero en ICA1, después me tocó la oportunidad de reemplazar a Ana Serra Mora como reemplazarla a ella, entonces quedé como consejero. Y ahora aquí seguimos en la lucha como Managing Council, consejero director. Amanda. Excelente, excelente, Bueno, Juan Pablo. Perdón, antes de pasar la palabra a Amanda, perdón, también que resalten, por favor, les vamos a pedir sus nacionalidades y dónde han estudiado, porque como verán, como les decía a los participantes, esta es una de las grandes riquezas de la Corte y de la Secretaría, esa diversidad que ustedes pueden ver en todo sentido. Entonces, vieron pues que Juan Pablo pues es de Argentina, pero tiene... Sí, como se habrán dado cuenta, soy argentino, así que, y bueno, y soy abogado de Argentina y hice un máster acá también en Francia. Hice estudios en Francia. Gracias, Juan Pablo. Amanda, adelante. Hola a todos, mi nombre es Amanda y como ya me han presentado antes, soy actualmente la consejera en el famoso ICA1. Soy española y yo hice mis estudios de Derecho y Ciencia Política en Madrid, en la Universidad Carlos III, y posteriormente hice mi LLM en Columbia, en Nueva York. Y después de mi LLM me incorporé como Foreign Associate a la oficina de Freshfields en Washington. Y fue en ese momento, bueno, transcurrido un cierto periodo allí en el que yo quería volver a Europa, ¿no? Y surgió una posición como consejera adjunta en ICA1. Postulé. Mi idea, la verdad, era volver directamente a Madrid, lo que pasa que el destino quiso que la CCI se interpusiera un poco en mi camino y bueno, hice mis entrevistas desde Washington con, obviamente, Juan Pablo, mi compi Paul y Gustavo. Tuve a los tres ahí enfrente mía en Skype, me acuerdo. La entrevista creo que fue, la verdad, súper bien. También en mi experiencia Gustavo fue súper serio, por cierto, todo hay que decirlo, pero luego veréis que si se presenta un poquito más tarde, si está por aquí, no es tan serio. Y bueno, pues al final tuve la suerte de que el destino quisiera que yo fuera la nueva incorporación a ICA1. Como anécdota, quizá contar que cuando la CCI te da el sí,
inmediatamente tienes que unirte a la CCI. Entonces tuve que hacer mis maletas, organizar todo, decir que me iba de mi piso en Washington y plantarme directamente en París. Creo que fue como en 3 semanas máximo. A eso se unió toda la dificultad de encontrar piso en París, que los que hemos estado aquí en los headquarters en París sabemos que es súper complicado. Y esto pasó en abril, mayo de 2017. Y bueno, pues a partir de ahí me incorporé al equipo. Gustavo nos abandonó al poquito tiempo para irse a Brasil. Y bueno, el tiempo pasó y pues 4 años más o menos después asumí actualmente el cargo de consejera en ICA1 y reemplacé a Juan Pablo. Paul también me dejó y se fue a Nueva York y creo que ahora él os contará un poquito más sobre su experiencia. Pero solo decirle que le echo un montón de menos y que espero verle pronto también. Excelente, pasemos entonces a Paul, que está en Nueva York y nos va a explicar por qué, ¿verdad? Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Para mí también es un gran gusto y un honor participar en este webinar junto a mis compañeros queridos que tanto aprecio, admiro y también echo de menos. Bueno, mi nombre es Paul Di Pietro, soy abogado venezolano. Estudié Derecho en Venezuela y luego, bueno, di unas vueltas por Europa, estudié en Madrid, en París, estuve haciendo pasantías en firmas internacionales entre París y Londres. Mi historia es un poco similar a la de Juan Pablo, en el sentido de que, bueno, abogado extranjero que emigró a Europa a estudiar Derecho, cursos superiores en Derecho, en arbitraje. Y, por supuesto, mi meta, o casi un sueño, era trabajar en la CCI, pero bueno, no se había dado la oportunidad hasta que Juliana Castillo decidió quedar embarazada y había una vacante para reemplazarla durante su baja de maternidad, así que yo decidí aplicar. En ese momento yo estaba trabajando en una firma de abogados conocida en París, que tiene una práctica de arbitraje con mucha presencia y experiencia en Latinoamérica. Y me acuerdo que cuando yo apliqué a la posición lo hice con la mayor de las discreción y guardando el secreto, solo para enterarme una vez que fui aceptado en la CCI que todo el mundo sabía. Que como ustedes sabrán, el mundo de arbitraje es muy pequeño. Y bueno, igual que Juan Pablo, pasé entrevistas con Ana, luego con José Ricardo y con Alex, y luego con el equipo. En ese momento estaba compuesto por Ana, Gustavo y Juliana, y igualmente mi hoy en día hermano Gustavo no fue muy simpático conmigo, fue un poco fuerte, pero bueno, logré convencerlos y bueno, lo demás es historia. Comencé a finales de octubre del 2015. Una anécdota fue que, bueno, como ya les comenté, yo reemplacé a Juliana Castillo, que se fue de baja de maternidad, y yo creo que un mes o un mes y medio después, todos se enteraron de que yo próximamente me iba de baja de paternidad porque mi esposa en ese momento estaba embarazada de nuestro primer hijo, cosa que yo sé que a Ana le alegró mucho, pero a la vez no le gustó porque obviamente necesitaba a alguien que se encargara de los casos de Juliana, pero bueno, al final me tomé una baja bastante corta. Y estuve 5 años con ICA1 como consejero adjunto. Trabajé con Ana como consejera, con Juan Pablo luego como consejero. Tuve el gusto de trabajar con Amanda, con Gustavo, con Rafaela Meneses, entre otros. Y fue una experiencia de verdad bastante gratificante. Yo creo que ICA1, puedo decir lo que es uno de los equipos más importantes, si no es que es el más importante de la CCI, porque tiene una carga de casos bastante considerable y tiene, puedo decirlo, los casos más interesantes de la CCI. Y bueno, pero como todo en la vida tiene su tiempo, llegó un momento que por cuestiones personales y profesionales yo tenía un plan de emigrar a los Estados Unidos.
pero tuve la dicha de hacerlo con la CCI, todo se dio de manera perfecta y bueno, me pude venir a Nueva York a dirigir el equipo de gestión de casos para América del Norte, lo cual fue un desafío porque ya yo tenía, digamos, como mi trayectoria con la comunidad latinoamericana y tuve que hacerme mi nombre y mi camino con la comunidad norteamericana. Lo bueno es que desde que me unía a este equipo, poco a poco me han dado algunos casos relacionados con Latinoamérica y hoy en día tengo un número considerable de casos en español, lo cual es muy, muy gratificante para mí. Y bueno, creo que eso es todo por ahora. Le doy el turno entonces a Rafael. Perfecto, muchas gracias, Saúl. Pasamos. Ah, Katy, Estás estás en en mute, Katy. Perdonen, que para los participantes pasamos a Brasil ahora y luego regresaremos a París. Rafael, por favor, y Bueno, Pati. no sé si Patty quiere empezar, ladies first, y ya está más tiempo. Bueno, No, por favor. bueno, así que empiezo. Gracias. Bueno, es un placer estar aquí. Yo soy Rafael, yo soy el consejero del equipo de ICA 10, que es de Brasil. Yo soy, además que brasileño, suizo y uruguayo también, así que si hablo yo es uruguayo, no argentino. Pero viví toda mi vida en Brasil, me gradué en Brasil y mi primera experiencia en la CCI, esto fue cuando todavía era estudiante de Derecho y estaba haciendo el Bismuth por la Universidad Federal de Río Grande del Sur, está en el sur de Brasil. Y me acuerdo que nuestro equipo fue seleccionado para participar del Pre-Moot de la CCI en París. Y cuando pasó eso, para nuestro equipo fue como un gran honor, una oportunidad única de participar de un Pre-Moot en la CCI en París, que a nosotros era como la meca de arbitraje internacional. En la época todavía yo creo que sí lo es. Y bueno, esta fue la primera vez que yo entré en la CCI, en su sede, en la Avenue del Président Wilson. Y desde entonces siempre me quedé con la idea de que quería trabajar ahí, que era como un objetivo de vida, trabajar en la CCI. Y bueno, después de eso me gradué, fui a hacer un LLM en Ginebra, hice el MITS y ahí también tuve la oportunidad de tener una clase que se llamaba de ICC Arbitration con Pierre Tercier, que además que un buen humor, un humor muy refinado en la clase, tenía una mirada muy impactante y una pasión muy grande por la institución de la CCI, que es otra cosa que me guardé. Y después que me gradué del MITS, hizo pasantías en París, en Latham Watkins, ahí trabajé con algunos casos. Y después fui a Madrid a trabajar en Hogan Lovells ahí. Y trabajé con otros casos de la CCI. Trabajaba, si no me engaño, con el ICA, un caso con ICA 7. No tenía nada que ver con Latinoamérica. Y entonces vi que había una vacancia para trabajar en la CCI en São Paulo. A esta altura ya extrañaba mi casa, ya extrañaba Brasil, quería volver y cuando surgió esto yo pensé, ah, yo quiero trabajar, volver a Brasil y trabajando en la CCI, volver a Brasil para trabajar en la CCI era como ah, un bingo. Yo quería mucho eso, así que apliqué. Ah, hice entrevista en la época con Patricia y Gustavo. Yo creo que un punto común de todos aquí es que todos hicieron entrevista con Gustavo, pero de mi lado creo que como eran los últimos meses de Gustavo, ya estaba un poco más soft, no fue tan duro
entrevista y algunos días pasaron y me llamaron para volver a São Paulo y trabajar en la CCI, aquí donde estoy ahora. Y esto fue un día, uno de los más felices de los últimos años que tuve para no solamente volver a São Paulo, pero trabajar en la CCI. Y entonces empecé a trabajar en la CCI aquí en São Paulo en junio de 2019 con Patricia y Gustavo. Trabajé con Gustavo solamente un mes, que después se fue. Patricia se volvió la consejera y trabajaba yo, Manuela Moreira, que está aquí con nosotros, en los atendís como Deputy Counsels, y la consejera Patricia. Y como por el medio de 2021, Patricia quedó embarazada y cuando salió de licencia, yo me quedé como consejero en misión. Y esto yo veía como una gran oportunidad para ser consejero, aunque por un tiempo predeterminado. Y después cuando Patricia volvió, yo fui sorprendido con el hecho de que ella se iba a tornar la directora de arbitraje para Latinoamérica y yo me convertiría en consejero de hecho. Y esto en junio de 2022. Y desde entonces estoy aquí como consejero del equipo ICA 10. Y ahora paso la palabra para Patricia, que es parte muy importante de toda la historia que he contado. Gracias, Rafa. Antes de contar un poco de mi historia, que Rafa contó mucho, pero me gustaría hacer muchas gracias a Larvi por celebrar con nosotros este año el centenario de la Corte. Cada uno de ustedes, José Ricardo, Klaus, Katy, Marinés, Andrea, todos ustedes son parte de la CCI, son parte de esta celebración y para nosotros son personas muy especiales y ustedes saben de eso. Y una vez CCI, siempre CCI, entonces estamos muy, muy contentos de estar juntos con ustedes. Gracias por eso. Y creo que contando un poco de mi historia, yo soy brasileña, siempre viví en São Paulo, en Brasil. Es diferente creo que de todos, yo nunca me imaginé trabajando con arbitraje en la CCI, nunca. Yo trabajaba con M&A, con un abogado en São Paulo, que era como también profesor académico. Este abogado una vez me dijo, bueno, me cambiar un poco, me voy a intentar arbitraje. ¿Qué te parece? Me dice, bueno, vamos. Entonces empecé a ser secretaria de tribunal, empecé a estudiar arbitraje porque también no tuve en la universidad. Y también tuve, creo que la suerte de intentar el primero Academy, que también para mí fue el ICC Academy, que tuve en 2016, si no estoy equivocada. Tuvimos 2 años de training, y fue como estupendo, fenomenal. Fue cuando tuve más contacto con la ICC, con José, con Ana, con muchas personas. Me acuerdo que en Colombia, en Bogotá, en un workshop, yo estaba en un coffee break, estaba hablando con una amiga que también estaba haciendo el Academy, que es Débora, que es una árbitra en Brasil. Estaban preguntando un poco sobre cómo era el trabajo en cámaras y todo, y comenté que a mí me gustaría, que estaba como pensando, y me preguntó, ¿pero por qué? ¿La CCI está hablando con usted? Dice, no, ¿por qué? Porque la CCI va a abrir una oficina en São Paulo. Yo no sabía, claro, porque... Entonces, conocí a Ana y apliqué para la vaga, era de deputy. Tuve una entrevista con José, con Ana, con Gustavo también.
Empecé en julio de 2017 como deputy. Trabajé con Gustavo. Empezamos la oficina en São Paulo en octubre de 2017, solamente los dos, que fue un challenge, pero como muy divertido, pero hacíamos todo, desde como la parte de cojeo hasta cosas como la parte financiera, toda la parte de más, toda la parte jurídica, todo. Fue como un aprendizado muy, muy grande. Y después Gustavo salió, veio Rafa, Manu, empecé como consejera, y después de 2 años salí, como Rafael mencionó, tuve una hija, y tuve una gran sorpresa de Kat estaba saliendo, y tuve la posibilidad de continuar su trabajo como directora de la TAM. Hace un año que trabajo con la TAM, y creo que es una oportunidad y estoy intentando seguir sus pasos. Creo que eso, Kat. Muchísimas gracias, Patti. Realmente, bueno, antes de pasarle la palabra a José Ricardo, que también, como escucharon, ha jugado un papel importante en toda esta historia, porque Patti lo acaba de mencionar también, José también merece reconocimiento y fue en ese entonces, era en ese entonces su último cargo, fue el secretario general adjunto de la Corte, ¿no? Por eso también estaba detrás de todo esto, lo que fue la creación del equipo brasileiro y todas estas grandes decisiones importantes que se tomaron, ¿no? Y bueno, antes de pasarte la palabra, José, quisiera regresar a París para presentar a otra persona, porque veo que para ti habló de Kat, y aquí tenemos a dos Caterina, tenemos a Caterina Llevano y a mi persona. Y pues no quería dejar de darle la oportunidad a Kat que se presente, a quien por supuesto aprecio mucho porque trabajó muchos años conmigo en Panamá. Gracias, Katy. Soy Catherine Diavano, soy colombiana y crecí en Estados Unidos y viví en Panamá. Y cuando viví en Panamá tuve el honor de poder trabajar con Katy desde el 2013 y ya llevo 1 año en París trabajando con la CCI para poder apoyar en todas las iniciativas y engagements que tenemos. Eso ayuda más en la promoción. Ha sido un placer y de verdad es increíble poder trabajar con una gran diversidad de personas y un equipo que ha hecho un increíble trabajo. He visto el increíble trabajo tuyo, Kathy, y también el de Patti ahora para América Latina y obviamente incluyendo a José Ricardo, Klaus, Paul, Rafael y todos que han hecho un gran trabajo promocionando arbitraje en la región. Bueno, excelente escuchar tantas historias interesantes y ver cómo, bueno, cómo las vidas de cada uno de los que ha pasado por la CCI, pues se van mezclando y van cambiando y van evolucionando y todo de la mano de la institución como muchos de nosotros. Eh, Pasemos quizás a cuestiones ya un poco más logísticas. Y creo que a lo largo de esta ronda de introducciones, escuchamos la importancia que hoy en día no solamente tiene la oficina latinoamericana en París, sino que hoy en día ya estamos hablando, ICA 1, como decía, de alguna forma se ha multiplicado y ya tenemos ICA 1, tenemos ICA 10, tenemos ICA 9, que son los equipos basados en Nueva York, basados en Brasil, basados en París. Y yo creo que quizás una de las preguntas muy básicas que tienen los usuarios hoy en día es cómo funciona Latinoamérica dentro de la CCI hoy en día, cómo se distribuyen los casos dentro de las 3 oficinas que manejan estos casos y quizá otras oficinas también a las que eventualmente se pueden asignar los casos LATAM. Así que le doy la palabra a Juan Pablo Argentato, que es el consejero director, de alguna forma el jefe de orquesta, para que nos explique cómo funciona eso y qué pueden esperar
los usuarios al momento de depositar una solicitud de arbitraje, saber con qué equipo van a trabajar y más o menos sobre qué base se toman esas decisiones. Sí, muchas gracias, José. Las solicitudes de arbitraje se pueden presentar en las oficinas de la Secretaría, se pueden presentar tanto en París como en Nueva York, en Sao Paulo, en Abu Dhabi, Singapur o Hong Kong. Ahora muchas solicitudes de arbitraje ya se presentan directamente por Case Connect, o sea, todo virtualmente. Y esto llega a un equipo que es el equipo de registro de casos, que se encarga de hacer un screening preliminar de todas las características principales del caso: idioma del arbitraje, nacionalidad de las partes, sede del arbitraje, los abogados, de dónde son. Y en base a eso, la oficina del secretario general decide a qué equipo de la secretaría, a cuál de los dos equipos de la secretaría se asigna el caso. Si es un caso en español, va a ir principalmente al equipo ICA1, eso ha sido históricamente, y ahora también ya se están mandando de este tipo de casos al equipo de Nueva York. Si es en portugueses con partes brasileras, 100% seguro que vaya al equipo de Sao Paulo. Con partes portuguesas ya puede quedar también de vuelta en ICA1. Y esto es discrecional del secretario general. Se toma en cuenta, como decía, estas características principales del caso: nacionalidad de las partes, idioma del arbitraje, sede, otras cuestiones que salgan de la solicitud de arbitraje, y también se toma en cuenta la carga de trabajo de cada equipo. Si hay un equipo que tiene un poco más de disponibilidad, por más que no caiga en su región, por decirlo de alguna manera, se podría asignar un caso a ese equipo, y así es como estamos haciendo entre los casos con Nueva York y en español entre Nueva York y París. No vale, nada más para decir, no vale, digamos, mandar la solicitud de arbitraje y decir yo quiero que me administre esta oficina, sino que es discrecional del secretario general. Obviamente, en el pasado sí, las partes presentaban la solicitud de arbitraje en Nueva York, eso se tomaba en cuenta, pero el secretario podía asignarlo a otro equipo, y en la primera comunicación del secretario general a las partes se informa cuál es el equipo elegido y los datos de contacto, para que el equipo se comunique igual. Una pregunta de follow-up, Juan Pablo, y por ejemplo, cuando hay de alguna forma mezcla de nacionalidades, que es muy común en los casos que vemos, ¿no? Hay una predilección, por ejemplo, para qué tipo de casos van a Nueva York, por ejemplo, América del Norte, México, y qué sucede con los casos brasileños. Hay casos donde hay quizá una parte brasileña, pero otra parte no es brasileña, quizá la sede no es en Brasil, es en París. ¿Cómo manejan esos elementos particulares de cada caso, más o menos? Sí, es discrecional del secretario general. Lo más importante es la carga de trabajo. La oficina de Brasil empezó administrando casos únicamente con partes brasileras, y esto ahora se expandió a otras características. Ya cuando hay una sola parte brasilera y otra parte de otra nacionalidad, si hay más elementos que apuntan para Brasil, se podría asignar también ese equipo. Lo que nos pasa, lo que vos bien decís, es que en estos casos tal vez internacionales, una disputa entre una parte de Chile y una parte de China, ahí ya se tienen que ver los otros elementos. Podría quedar tanto el ICA1 como el equipo de Hong Kong, pero ahí va a depender del idioma del arbitraje. Si es en inglés, puede ser para cualquiera de las oficinas. Si es la sede del arbitraje está por Hong Kong, ahí eso ya se toma en cuenta. Un punto tal vez no relacionado, pero sumando a lo que preguntabas, es tal vez los idiomas en los que la Secretaría administra los procedimientos. Nosotros, la Secretaría se comunica con las partes en inglés, pero también por volumen de caso, como mencionaba Klaus al principio, nos comunicamos con las partes en ciertos idiomas específicos que son español, portugués y alemán. Esos son los idiomas con los que la Secretaría se comunica con las partes. Después la Corte, por supuesto, administra procedimientos en el idioma del arbitraje, puede ser cualquier idioma del mundo, pero en los otros casos la Secretaría se comunica con las partes en inglés. Excelente, Juan Pablo. Y simplemente para cerrar este punto,
Bueno, cuando yo entré a trabajar en la CCI, creo que es el mismo caso de Katy, eh, la CCI tenía 6 equipos de administración de casos. ¿Cómo va la cuenta en el día de hoy? Y si nos puedes decir dónde están basados todos estos equipos, ya a Ya nivel global. tenemos, sí, tenemos 2 equipos de la Secretaría en este momento. Hay 7 que están en París y después está el equipo de Nueva York, Sao Paulo, Hong Kong, Singapur y el último que se abrió fue en Abu Dhabi. Eh, y bueno, todos estos equipos trabajan en conjunto, digamos. Se trata de mantener una uniformidad de prácticas entre todos los equipos, por lo cual semanalmente todos los equipos tenemos reuniones conjuntas para que el nivel de trabajo sea el mismo alrededor de todos los equipos. Excelente. Prácticamente duplicada la capacidad. Excelente. Y será que, pues esta vez, refiriéndonos a los consejeros en específico, a Amanda, a Paula, a Rafael, ¿será que ustedes han visto particularidades de los casos en partes latinoamericanas, iberoamericanas, que nos puedan comentar? Algunos casos interesantes o algunas particularidades específicas. Y aprovecho también para decir a los participantes, perdón, que pueden hacer preguntas a través del Q&A, ¿no? Que ya vemos una y José que podemos ir reagrupándolas, pero para que se sientan en libertad de hacerlo a través de allí, ¿no? Gracias. Bueno, Paul, Rafael, si queréis comienzo yo y interrumpirme o vamos, lo que queráis para complementar lo que yo diga. Yo creo que quizá en nuestra experiencia sí que vemos que los casos en la región tienen muchas particularidades con respecto quizá a otras regiones. Al mismo tiempo creo, en mi opinión, es lo que hace que nuestro trabajo sea mucho más interesante, al menos desde IK1, y es al mismo tiempo también lo que le da cierta belleza, ¿no?, a la región latinoamericana. Particularidades un poco más específicas que pueda compartir hoy, pues quizá, bueno, vemos que las submissions de las partes normalmente suelen ser de una mayor longitud que con respecto a otras regiones. El intercambio de correspondencia entre partes suele ser también bastante más amplio que con otras partes de otras regiones del mundo. Siempre suele haber quizá más problemática en el sentido de presentar más objeciones jurisdiccionales, y nosotros tenemos que ir a la Corte presentando agendas bajo el artículo 6.4, porque normalmente además suelen ser casos complejos que involucran a multiplicidad de partes, multiplicidad de contratos. También vemos muchas objeciones a la confirmación de árbitros, bastantes recusaciones, en particular, por ejemplo, hemos visto en IK1 bastantes de ambas en estos últimos meses, y yo creo que esto también tanto Rafael como Paul lo confirmarán. Pero al mismo tiempo, como decía, es bonito tenerlo, no solo por el aprendizaje personal, sino porque también, ¿por qué no decirlo, no? Al final, IK1 y el resto de, ahora Paul, también Rafael, sientan un poco precedente para el resto de equipos dentro de la Secretaría. Es decir, cuando hay algo raro o novedoso, siempre dicen, vamos a preguntar a IK1, que seguro que ellos ya han visto algo en ese sentido. O vamos a preguntar hoy a Paul o a Rafael, porque seguro que ellos también lo han visto. Entonces, al final, como decía, es un trabajo que te da mucha perspectiva, y sobre todo pues el saber que creas precedente para el resto de jurisdicciones. Creo que también es algo que es importante que todos sepamos, y sobre todo los participantes hoy. Sí, que es algo histórico, que ya venía ocurriendo. Recuerdo del tiempo de José Ricardo y Cristian Albanese, cuando se estaba, siempre cuentan que cuando se estaba redactando el Secretariat Guide, venían a buscar todas las historias difíciles al equipo, los presentes difíciles. Volviendo un poco al tema anterior, José Ricardo, de los equipos que han pasado de 6 a 12,
La última novedad que quería agregar, que me había olvidado decirla antes, es que incluso hace relativamente poco, se ha creado también un equipo polivalente. Así que hay 3 equipos de la Secretaría. El equipo polivalente tiene un consejero y 3 consejeros adjuntos que están ahí para reemplazar ausencias en los diferentes equipos. Cuando hay gente de vacaciones o alguna ausencia inesperada, hay un consejero, que en este momento es también latinoamericano, Nicolás Gálvez Solís, que puede cubrir a cualquiera de los 12 consejeros de los otros equipos y 3 consejeros adjuntos también que van cubriendo los diferentes equipos, y siempre intentamos tener uno de esos consejeros adjuntos polivalentes que hable español para poder cubrir. En este momento tenemos María Belén de Sí, Uruguay. de Uruguay también. Y de hecho creo que Nicolás estará por aquí, así que también tendréis el gusto luego quizá de conocerle. No físicamente, pero virtualmente. Bueno, me permito hacer eco a lo que comentó Amanda sobre las particularidades de ICA1 y de la jurisdicción latinoamericana. Habiendo trabajado ahí, puedo dar certeza de lo que Amanda dice. Yo creo que las partes latinoamericanas de verdad que hacen uso de todas las provisiones y todos los recursos disponibles en el reglamento, así que sí, me acuerdo que en muchos de los casos presentabas cuestiones procesales muy interesantes y que, como Amanda dijo, de alguna forma hacían como un precedente para todas las CCI. Lo que pudiera hacer es compartir un poco ahora mi experiencia de una vez habiendo trabajado en el equipo latino en París y estando ahora en el equipo norteamericano, el llamado ICA9 o SICANA. SICANA es la entidad legal que fue creada bajo las leyes de los Estados Unidos para prestar los servicios de resolución de disputas de la CCI en América del Norte. Solo para que sepan, actualmente tenemos aproximadamente unos 23 casos que están conducidos completamente en español, y de todos los casos que tenemos actualmente, que son alrededor de 189, 191 casos en curso, yo diría que un 35% tienen algún nexo o relación con Latinoamérica, sea sobre todo la nacionalidad de alguna de las partes o el lugar de arbitraje, o si la ley aplicable es de algún país latinoamericano. Tenemos muchos casos con partes latinoamericanas y una contraparte que no es latina, sobre todo con partes americanas o canadienses, o de otras partes del mundo en los cuales acuerdan que el derecho aplicable sea, por ejemplo, el de Nueva York, o el lugar de arbitraje sea Nueva York. Normalmente esos casos son asignados a mi equipo. Una diferencia en general, ¿no? de los casos del equipo latinoamericano en París y los casos que tenemos en el equipo aquí en Nueva York, es que, como Amanda dijo, los casos latinos son en su mayoría casos grandes, casos que se refieren a proyectos de ayuda, de construcción, del sector industrial energético, mientras que en Norteamérica yo diría que los casos son un poco más diversos. Hay digamos, de todo un poco. Por lo tanto, las cuantías en disputa, el promedio yo estoy seguro que es más bajo del que sería en el equipo latino. Aquí en el equipo de Nueva York hay muchos casos de temas de farmacéutica, de entretenimiento, hospitalidad, cosas que creo que no son tan comunes en el equipo latino. También, no sé, hoy en día en ICA1, pero aquí en Norteamérica hay una tendencia de las partes tener un rol un poco más activo en lo que se refiere a la constitución del tribunal arbitral. Muy frecuentemente las partes en nuestros casos quieren ser ellas las que nombren al presidente o al árbitro único. Los procedimientos con listas son muy populares en esta región. Constantemente nos están pidiendo que preparemos listas para que las partes procedan a rankear
y así elegir el presidente y el árbitro único. También hay una tendencia, aunque eso yo creo que ya se ha traspuesto no solo a América del Norte, sino que podría decir a América Latina y a otras jurisdicciones, hemos visto, sobre todo después de la pandemia, un incremento en el número de casos que llegan a un acuerdo transaccional, casos que son retirados. Yo creo que hay más apetito entre nuestros usuarios para sentarse y negociar y tratar de llegar a un acuerdo y así no tener que llegar a la etapa de un laudo final. Y alguna particularidad de los casos relacionados con Latinoamérica que tenemos en el equipo, tengo que clarificar que la mayoría son casos con partes mexicanas. Todavía la idea es guardar un poco América del Norte en este equipo, o sea, no tenemos casi o no tenemos tantos casos con América del Sur. Una vez más, muchos de estos casos con partes mexicanas tienen que ver con proyectos de construcción, proyectos energéticos, y nos dan bastante trabajo como les dan hoy en día al equipo de Amanda. Excelente. Y Rafael, ¿alguna particularidad por tu parte en el equipo en Brasil? Sí, sí, claro. Bueno, es verdad que a veces a algunas personas les gustan ver Brasil como aislado de América Latina, pero lo que ha hablado Amanda y Paul es la prueba de que no es eso, pues todos que han hablado de particularidades de casos latinoamericanos se aplica también a Brasil. Pero en Brasil tenemos algunas otras particularidades, específicamente por el hecho de que la mayoría de los arbitrajes administrados por nuestro equipo, IK10, son arbitrajes domésticos. Yo creo que son como 75%, 80% de los arbitrajes son domésticos, aunque teóricamente pues solo tienen partes brasileñas. Y digo teóricamente, pues muchas veces en Brasil lo que pasa es que hay un inversor extranjero que para actuar en Brasil hay que constituir una empresa en Brasil, y cuando surge un arbitraje es esta subsidiaria brasileña del inversor extranjero que es parte del arbitraje, pero en verdad la parte de hecho es una parte extranjera, es la empresa madre de la subsidiaria brasileña. Y este hecho de que sean arbitrajes mayoritariamente domésticos también es uno de los motivos por los cuales fue abierta la oficina brasileña de la Secretaría. Esto yo creo que empezaron a pensar en abrir la oficina en 2014 o 2015. Lo arquitecto mayor fue Alexis Moore con Ana Serri Mora y Gustavo Schäfer, que yo sé que también trabajó mucho en este proyecto, que la idea es que tuviéramos una oficina en Brasil, ya que las partes brasileras eran cada vez más importantes en el total de partes en arbitraje CCI, para no solamente estar más cerca de los usuarios, de los despachos de abogados que representaban esta parte brasileras en los arbitrajes mayoritariamente domésticos, así como para poner, ayudar a las partes, no ayudar, pero por el tema de los costos. Facilitar, sí. Sí, facilitar. Porque y en 2017, cuando se abrió la oficina brasilera, se hizo una escala de costos en reales para el pago de los árbitros y despesas administrativas, para que las partes brasileras también tuvieran más previsibilidad sin, por el cambio volátil y bueno, alguna crisis económica que se pasa mucho en la región en general. Y otra cosa interesante de mencionar de peculiaridad de la oficina de São Paulo es que tenemos muchísimos casos involucrando
partes estatales. La estadística general de la CCI global es que unos 20-25% de los casos involucran partes estatales. Este número en Brasil está más que 40% de los casos involucran partes estatales. Esto tanto el Estado directamente o agencias reguladoras o empresas públicas. Y esto es una peculiaridad específicamente cuando involucra directamente el Estado y agencias reguladoras, que hay algunas reglas procedimentales distintas para estos arbitrajes, como por ejemplo que la parte privada tiene que pagar todo el advance on costs y todos los costos del arbitraje, cuestión de publicidades y etcétera. Así que estas son las peculiaridades más importantes que... Muchas gracias, Rafael. Creo que y perdona, José, solo quería resaltar un aspecto que creo que es interesante y es lo que mencionó Rafael de que manejan muchos casos domésticos, es decir, entre partes de la misma nacionalidad. No solo creo que en el equipo de Rafael, sino también en otros equipos. Y esto vale la pena resaltar porque pues lo permite el reglamento de la CCI también, no solo casos entre partes de nacionalidades distintas, sino también casos domésticos, ¿no? Sí. Había una pregunta en el Q&A, yo creo que la respondieron directamente, pero yo creo que valdría la pena que sea una pregunta que se discuta para el beneficio de todos los asistentes, que tenía que ver con el nombramiento de árbitros latinoamericanos, dado que hoy en día vemos una influencia latinoamericana en ya en diferentes regiones, incluyendo los case managers, ¿no? Los consejeros a cargo de los casos. Había una pregunta sobre el hecho de si en casos no latinoamericanos, creo que la pregunta hablaba de europeos, pero me gustaría hablar también de Norteamérica, de quizá Asia, Europa Este, si la Corte pensaba o consideraba el nombramiento de árbitros latinoamericanos para otro tipo de casos que no sean los casos meramente latinoamericanos. No sé si quizás, Juan Pablo, tú quieres tomar esa pregunta y contarnos un poco, sobre todo a los árbitros que nos acompañan en el día de hoy, qué futuro tienen los árbitros latinoamericanos fuera de Latinoamérica. Sí, sí te consideran, gracias José, sí se considera, digamos, si las circunstancias del caso lo justifican por alguna razón o, digamos, claro, si las necesidades del caso lo justifican, sabemos que en Latinoamérica hay muchos árbitros totalmente calificados para actuar en otras regiones. También consideramos árbitros latinoamericanos que ya no están más basados en Latinoamérica, están basados en otras partes del mundo. Bueno, como José Ricardo, de hecho, y se consideran entonces para otro tipo de casos. Después hay circunstancias específicas, no me quiero, digamos, bueno, hay una circunstancia geopolítica muy conocida, muy triste y conocida en todo el mundo, ¿no? Donde hay casos donde hay algún conflicto bélico y entonces para ese tipo de casos también se consideran árbitros que no hayan impuesto sanciones a alguno de los países a esto. Yo me estoy yendo a un tema bastante específico, no sé si querían llegar a esto en particular, pero bueno, yo empecé, ya lo cuento. Y como Latinoamérica en este sentido se mantiene un poco al margen de imponer sanciones en Europa y para cuando la Corte tiene que nombrar a un presidente o un árbitro único, en el último tiempo estuvimos considerando árbitros calificados de Latinoamérica que no tenían nacionalidad de algún país que haya impuesto sanciones contra un Estado en particular. Si bien no había ninguna necesidad estricta en el reglamento, había las partes, en estos casos habían hecho alegaciones de este tipo y entonces para tratar de mantener la mayor neutralidad se encontró a América Latina como una alternativa viable para proponer casos. Pero dejando de lado este contexto
más geopolítico, en circunstancias normales también la Corte considera cuando es necesario ampliar. Y esto no se aplica, obviamente no se aplica únicamente a América Latina, ¿no? La CCI es una institución internacional. También se intenta fomentar el nombramiento de más árbitros de África, de Asia. Digamos, al día de hoy la CCI sigue estando en una posición en donde la mayor parte de los árbitros que actúan en arbitraje CCI vienen de Europa. Y eso es lo que en el último tiempo se está tratando de revertir para encontrar, digamos, para utilizar, ¿no?, el talento tanto de Latinoamérica como de otras regiones del mundo, y que estas personas también tengan oportunidades en arbitrajes que no estén enfocados en esa región. Yo, Excelente. José Paul, Ricardo, sí. yo solo agregaría que una nueva práctica de la Corte con relación a los comités nacionales es que ahora los comités nacionales pueden proponer como árbitros a ciudadanos que no son nacionales de ese país, pero que residen en ese país. Y ese es, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos. Muy frecuentemente nosotros, la Corte decide invitar al Comité Americano para que proponga árbitros en algunos de nuestros casos que no pueden ser americanos, y frecuentemente proponen a árbitros de nacionalidad de algún país de Latinoamérica que están basados en Estados Unidos, sobre todo en aquellos casos que nosotros administramos en donde las partes quieren a un árbitro que tenga conocimiento, que sea bilingüe inglés, español. Y bueno, esto es una oportunidad que tenemos para nombrar a árbitros latinos en casos que administra el equipo de América del Norte. Excelente. Pasemos quizás a un tema, bueno, no está del todo desligado de los árbitros, pero que es un tema más amplio y que es un tema que es muy del presente, de la actualidad de la CCI, que es el tema de la transparencia, ¿no? La CCI ha liderado en los últimos años el esfuerzo, el empuje para lograr más transparencia en el arbitraje internacional. De hecho, quizá ha sorprendido a muchos usuarios el empuje hacia la publicación de laudos. Una de las primeras medidas que se tomó fue precisamente anunciar en el website el nombre de los árbitros que estaban actuando, precisamente para también aumentar la diversidad y proporcionar más transparencia sobre cuáles árbitros estaban participando en la CCI. Cuéntenos un poco, Paul, quizás te paso la pregunta a ti. ¿Cómo van esos esfuerzos de transparencia de la CCI? ¿Cuánto éxito ha tenido este empuje? ¿Cuáles son los detalles que nos puedes proporcionar sobre las alianzas que se han realizado entre CCI y Jusmundi? Bueno, cuéntanos un poco cómo va esta iniciativa de transparencia en la CCI. Claro. Bueno, como tú lo mencionaste, y ya como todos sabrán, desde hace ya varios años la CCI ha introducido un número de reformas significativas dirigidas a permitir a los usuarios estar mejor informados y en general hacer el procedimiento arbitral más transparente, y así acentuar su legitimidad y asegurar que los usuarios confíen en el sistema. Así que desde hace ya algunos años la CCI comenzó a publicar, como tú lo mencionaste, información relativa al arbitraje, sobre todo sobre los árbitros que actúan en nuestros arbitrajes, también comunicando a las partes que así lo soliciten las razones de alguna de sus decisiones bajo el reglamento, y también, como tú lo mencionaste, publicando algunos laudos arbitrales dictados en los casos que administramos. Estas son, digamos, las iniciativas las más llamativas que la CCI ha implementado, tendientes a aumentar la transparencia. Si quieres, podemos hablar brevemente de cada una de ellas. Primero, la CCI incorporó una disposición expresa en el reglamento del 2021, permitiendo que, a solicitud de alguna de las partes, la Corte comunicará la motivación de sus decisiones sobre
decisiones sobre jurisdicción o análisis prima facie, decisiones sobre consolidación o bajo el artículo 8 o 9 del reglamento, y decisiones sobre recusaciones o sustitución de árbitro. Y aquí lo que hay que tener en cuenta es que en circunstancias excepcionales la Corte podrá decidir no comunicar a las razones de cualquiera de estas decisiones, pero yo haría hincapié en la excepcionalidad. Segundo, en los arbitrajes conducidos bajo versiones anteriores del reglamento, la solicitud de comunicación de motivación tiene que ser formulada o acordada por todas las partes. Y, por supuesto, toda solicitud de comunicación de razones tiene que formularse con anterioridad a la decisión de la Corte respecto a la que se solicita la motivación. Al día de hoy, creo que la Corte ha comunicado razones en unas 76 ocasiones, y de estas 76, 59 eran decisiones sobre recusaciones. Estoy seguro que Amanda ha tenido bastantes solicitudes en este sentido. Segundo, la Corte también, y lo hace frecuentemente, una vez firmada el acta de admisión o celebrada la conferencia sobre la gestión del procedimiento, la CCI publica en su sitio web información sobre los árbitros, su nacionalidad, posición dentro del tribunal, forma de designación. Y aquí yo lo que clarificaría es que esto no, yo creo que hay algunos usuarios que piensan que esto es una especie de el listado de árbitros CCI, los árbitros que se inscriben o algo así en la CCI, y esa no es la idea, es simplemente que las partes sepan quiénes son los árbitros que actúan en nuestro caso, que la mayoría, yo diría que, no sé, más de un 75% de ellos son nominados por las partes, no necesariamente nombrados por la Corte. Y poco a poco la CCI ha publicado también otro tipo de información, por ejemplo, el sector industrial relevante o los abogados, los despachos de abogados que representan a las partes. A tener en cuenta está el hecho de que las partes son informadas durante el procedimiento antes de que la CCI proceda a la publicación de esta información, y en cualquier momento las partes puedan oponerse o manifestar su objeción a que dicha información sea publicada. Por experiencia, yo diría que las partes reaccionan más rápido cuando no quieren que esta información sea publicada a que cuando les preguntamos si lo podemos hacer, por ejemplo, si hay un acuerdo de confidencialidad expreso en el acuerdo de arbitraje o en el contrato. Y esta información, por supuesto, se va actualizando al lado del arbitraje. Y ya por último, laudos y algunas órdenes procesales, así como opiniones decidentes también pueden ser publicadas a partir de, eso es desde enero del 2019. Una vez más, antes de que la publicación se realice, las partes son informadas, y sobre todo si hay un acuerdo de especialidad, vamos a requerir el consentimiento expreso de las partes. Como tú lo mencionaste, José, a este efecto la CCI unió fuerzas con Iuris Mundi, que es una empresa que recaba y publica contenido legal y lo hace accesible al público. Y desde, creo que el acuerdo con Iuris Mundi fue celebrado, creo que abril 2021, y hasta la fecha, si mal no recuerdo, se han publicado aproximadamente unos 40 laudos. Aquí yo diría, y esta es mi opinión un poco personal, también basado en lo que he visto en mis casos, es que muchas de las partes objetan a la publicación o no están de acuerdo en que se publiquen. Así que si no estamos publicando más laudo, en parte también se debe a eso. Por supuesto, al final es la decisión de las partes. Y ya para concluir, la CCI también ha implementado algunas otras prácticas tendientes a aumentar la transparencia, por ejemplo, establecer los costos que serían aplicables a las diferentes etapas del procedimiento. Si las partes y los árbitros pueden tener una idea de cuáles serían los posibles costos
del arbitraje dependiendo de la etapa procesal en que se encuentre y, por supuesto, el trabajo realizado por los árbitros y por la CCI. Ahora mantenemos a las partes informadas a lo largo sobre el progreso en lo que respecta a la preparación, al escrutinio, a la finalización y a la notificación de los borradores del laudo. Si las partes pueden tener más o menos una idea de cuándo van a recibir el laudo en sus casos. Y bueno, la CCI también ahora provee lineamientos o como un poco más de información acerca de las diferentes situaciones que deben considerar los árbitros al momento de revelar conflictos de interés. Así que yo creo que la CCI de verdad se ha tomado muy en serio el tema de la transparencia y poco a poco ha logrado que haya más transparencia en los arbitrajes que administra. Sí, excelente. Patricia, tú como directora de América Latina, ¿cuál es tu visión y cuál es qué recoges tú cuando en tus viajes de esta iniciativa de transparencia? No, creo que es muy bien vista, pero siempre tengo no sé, siempre le escucho que las personas quieren más transparencia, pero de los otros. Cuando que se ven las informaciones, no quieren dar las sus informaciones. Quiero traer una novedad acá, que es que Pau mencionó los proyectos que tenemos junto con Yusmundi. Y ahora en octubre vamos a tener un proyecto más, que es un proyecto dedicado a Brasil, que como Rafael mencionó, tenemos muchos casos con estados y entidades estatales. Y vamos a tener una página en Yusmundi dedicada a los casos que tenemos de Brasil con los estados. Entonces vamos a tener no solamente los laudos, pero también los principales, como la acta de emisión, las OPEs, las principales, ¿cómo se dice? Las principales submissions. Eso se empieza en octubre. Entonces es algo también que creo que es bueno para todos y ayuda con la transparencia. Excelente, muchas gracias, Patti. Bueno, vemos que el tiempo corre y tenemos muchas preguntas por hacerles y muchos temas interesantes, pero creo que no nos podemos saltar uno que es clave para el arbitraje CCI, porque es una de las grandes ventajas del arbitraje de la CCI, que es el escrutinio de los laudos. Entonces, pues si Juan Pablo nos quisieras explicar un poco acerca de este gran papel que juega la Secretaría y la Corte, ambas, ¿no? Y luego, pues que todos, si brevemente nos quieren dar algún vistazo de alguna particularidad. Sí, seré concreto. La verdad, como vos decías, Katy, el escrutinio es tal vez hoy la característica esencial del arbitraje CCI y el rol de la Secretaría es muy importante en este sentido. En un primer momento, asegurándose que los árbitros manden el laudo al escrutinio de la Corte como lo prevé el reglamento. Un laudo CCI no se puede notificar antes de que la Corte realice este examen, el laudo. Después, cuando se recibe el proyecto de laudo, dentro de la Secretaría hay 2 grados de revisión. Primero lo revisa el consejero del equipo. Si el consejero del equipo tiene muchos laudos al mismo tiempo, ahí puede solicitar ayuda al consejero polivalente o también algún consejero adjunto experimentado. De ahí se hace un reporte que después es revisado por la oficina del secretario general de la Secretaría y ahí se hace un segundo nivel de revisión del laudo, se completa ese reporte y con ese reporte es el que se somete a la Corte para el escrutinio en sus sesiones semanales. Durante la sesión de la Corte es una discusión abierta entre los miembros de la Corte presentes y los de la Secretaría. Los miembros de la Corte revisan el reporte de la Secretaría y las sugerencias que éstas hacen en ese informe. Pueden agregar sus propias sugerencias, hacer modificaciones a lo que está proponiendo la Secretaría. La Corte finalmente toma una decisión que puede ser aprobar el proyecto de laudo sin comentarios o aprobarlo con comentarios, o si considera que hay algún problema más
trascendente en el laudo, no aprobarlo, y ahí el tribunal arbitral tiene que presentar un nuevo proyecto de laudo. Básicamente, para dar una idea general y después les paso las palabras a los otros, la Corte no, digamos, respeta firmemente, y todos los miembros de la Corte son conscientes de esto, respetan la libertad de decisión del tribunal arbitral. Saben que el rol del escrutinio es detectar fallas en el laudo o cuestiones que no se entiendan o cuestiones que puedan llevar a la anulación o no ejecución del laudo, y no es una cuestión de estar o no de acuerdo con la decisión sobre el fondo del tribunal arbitral. Eso se respeta la decisión del tribunal arbitral, pero si hay cuestiones más problemáticas, obviamente la Corte les puede hacer comentarios para que el tribunal arbitral los considere, y ellos van a decidir si tienen que hacer ajustes o no al laudo antes de que sea notificado. Y no sé si en un minuto, Amanda, Rafael, Paul, nos pueden decir alguna particularidad del laudo latinoamericano. Bueno, creo que lo he mencionado antes, sí, un tópico, pero muchas veces es que es la pura verdad, ¿no? La longitud de los laudos, la manera de cómo, sobre todo, bueno, hablo los laudos que están redactados en español o que a lo mejor han sido redactados por alguien que no es nativo en inglés, ¿no? Tendemos a a elaborar todo muchísimo más que a lo mejor lo que es necesario. Y luego quizá también algo que sí que resalto, a lo mejor aquí, Paul, tú me puedes complementar más, porque es verdad que yo normalmente siempre estoy viendo jurisdicciones de derecho civil, y a lo mejor tú ahora, estando desde Nueva York, puedes ver más la diferencia de estilo. Yo también veo mucho a la hora de cuando el tribunal arbitral se refiere a jurisprudencia, por ejemplo, bajo el derecho aplicable o bajo el derecho de la sede, te encuentras a lo mejor parrafazos enormes, que es copiar y pegar justo de la sentencia de una determinada jurisdicción, y yo creo que eso a lo mejor en laudos, por ejemplo, de common law, no lo ves, son más sucintos en ese sentido y no te encuentras como parrafazos enteros que hacen copy-paste, ¿no? Eso quizá de mi lado, añadido a lo que comentaba antes, que quizá suele haber más cuestiones jurisdiccionales también a tratar, pero sobre todo sí, creo que el no ser quizá tan concisos es algo que sí que es más específico de la región. Quizá lanzo una pregunta para especificar un poco más el tema. Sería interesante saber cuáles son vamos a decir, los errores o las deficiencias más comunes que encuentran ustedes en los laudos latinoamericanos, si es que hay esa tendencia. Es un tema de falta de razonamiento, o de razonamiento contradictorio, em, o de error, a juicio de ustedes, de error en las decisiones o en la interpretación de los textos o de los contratos. Más o menos, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué tipo de errores ven ustedes? Yo bueno, no sé si lo puedo o quiero catalogar como error, porque como decía Juan Pablo, tampoco entramos exactamente a cuestionar el razonamiento, ¿no? Pero algo que sí que veo ahora, lo que no sé es si también pasa en el resto de regiones, pero yo sí que algo que he notado es que, por ejemplo, cuando llegamos a las partes o a las secciones de intereses, parece que los árbitros se olvidan un poco de razonar o de tener en cuenta las peticiones de las partes sobre intereses, y diría que en casi todos los escrutinios que hago siempre hay un comentario, siempre, que va a la sección de intereses, porque suele ser la que yo creo se deja para el final y al final es la menos trabajada. O también pasa en costos. Ahí se nota muchísimo también muchas veces que no se profundiza, quizá se hace como la allocation o la distribución de costos y falta normalmente una explicación, y ya tenemos ahí nuestro comentario. Y además también me he dado cuenta que los miembros de la Corte es algo que cuando se discute el laudo o los laudos en sesiones hacen también bastante hincapié en por qué llegamos a esta distribución de costos. En ocasiones, es que tampoco me gusta generalizar, porque hay veces que te encuentras laudos que son magníficos y no le puedes poner ningún pero, y entonces no
nada que decirles sobre alguna contradicción o similar. Hay otros casos en los que efectivamente sí que hay a veces contradicciones o falta de razonamiento, o lo que también pasa mucho es que simplemente se apoyan sobre prueba que está en el expediente, pero no se refieren a esa prueba o no me explican la prueba que les está sirviendo de base para llegar a una determinada conclusión. Entonces, eso es algo que también sí que veo con frecuencia. Ahora, que sea particular de la región latinoamericana, tendría que ver la comparación con otros equipos. Sí, costos e intereses, o sea, es un problema latinoamericano, pero también que aplica en otras regiones del mundo. Para mí es un poco lo que decía Amanda con la extensión de los laudos latinoamericanos, es lo contrario a tal vez lo que vemos laudos del Common Law del Reino Unido. Los laudos latinoamericanos son bastante detallados. Eso no quiere decir que sean buenos ni malos, digamos. Hay detallados que son muy buenos y detallados que no se puede entender. Son muy detallados. Ahora, el otro approach es el Common Law, donde también estamos generalizando, ¿no? Siempre así, pero tal vez laudos por algunos hábitos muy prestigiosos del Reino Unido, donde directamente llegan a la conclusión sin explicar, casi no hay razones en laudo, dicen, bueno, me parece que esto es así, eso no ocurre en Latinoamérica. No, y a parece que está veces, bien. y el problema, siempre me refiero a la extensión y suena tópico, pero muchas veces lo que pasa es que a veces queremos ir tanto al detalle de las cosas que cuando estás leyendo el laudo te pierdes completamente y al final no sabes ubicar dónde está el problema principal entre las partes. Entonces, al final, bueno, es verdad que hay laudos que ameritan que tengan que sentar largos, pero se hace de una manera que se puede seguir muy bien, pero hay en muchas ocasiones que, además cuando son temas complejos como energía y construcción, se quiere entrar en tanto detalle que al final le haces un laudo enormemente largo y pierdes mucho al lector. Pero bueno, también quiero decir que no quiero generalizar, por favor. Así que esa sería mi perspectiva. Excelente. No sé si Rafael o Paul quieren añadir algo a este tema antes de pasar a otro tema. Sí, bueno, acerca del tema de intereses, en Brasil es muy común que tengamos este problema, además porque en Brasil tenemos otro concepto que además que intereses tenemos una corrección monetaria, que es una tasa de interés que se aplica para que la moneda mantenga su valor a lo largo del tiempo, pero que es, por la ley es considerada como distinta de la corrección monetaria, de interés. Y hay varios índices que son aplicables para esta corrección monetaria, y muchas veces en los laudos brasileños los tribunales aplican un índice de esos sin motivar, sin explicar por qué están aplicando eso. Y esto es un error que vemos en más del 50% de los laudos en escrutinio en Brasil. Otro tema particular de Brasil que veo mucho es iura novit arbitri. Es decir, que muchas veces al motivar los árbitros citan a jurisprudencia o a doctrina sin que esta doctrina o jurisprudencia haya sido alegada por las partes. Y esto es muy común en Brasil. Creo que las partes ven esto como natural, pero en un contexto internacional como de la Corte, esto suena raro. No es como un error, pero es algo que suena raro que algo sea citado sin que haya sido debatido por las partes. Yo agregaría, bueno, primero que estoy totalmente de acuerdo con Amanda y Juan Pablo en el sentido de que muchos de estos errores recurrentes que vemos a la hora de hacer escrutinio no es necesariamente solo para los árbitros o para la región latina. Yo creo que es para todos los laudos de los cuales hacemos escrutinio. Sí, también estoy de acuerdo que en general los laudos en español son mucho más extensos
y capaz podrían ser un poco más concretos, sobre todo a la hora de establecer cuáles son las cuestiones que van a ser determinadas en el laudo y la forma en que el tribunal las va a abordar. Eso no siempre está muy claro. Pero yo creo que también para ser justos con los árbitros, muchas veces, sobre todo en los casos con partes latinoamericanas, a veces los escritos, los memoriales de las partes no son muy claros, normalmente son excesivamente extensos y con una cantidad exorbitante de evidencia, de anexos. Y por experiencia he visto que pasa mucho que las partes como que van cambiando su petitorio constantemente desde que presentaron la solicitud hasta los escritos post audiencia, y es verdad que muchas veces no queda claro si mantiene algunas de sus demandas o si las consideraron, se deben ser consideradas abandonadas, si son argumentos nuevos y si la otra parte tuvo la oportunidad de defenderse o decir algo al respecto. Entonces, para ser justos con los árbitros, yo creo que también a veces su labor se complica porque los abogados de las partes no todo el tiempo son lo suficientemente claros y específicos sobre cuáles son las demandas, cuáles son las cuestiones que el tribunal debe determinar en el laudo. Muy bien. Muchas gracias, sí. No sé si nos quedaban algunos temas todavía que queríamos tratar con ustedes y pues uno de ellos es con respecto a los costos. Es una crítica que escuchamos frecuentemente y queremos conocer su opinión. Una crítica con respecto a si la CCI es o no es una institución costosa y pues qué políticas ha desarrollado para dar respuesta a esa pregunta también. Paul, Rafael. Bueno, si la CCI es costosa, puede ser. Yo creo que comparado con otras instituciones arbitrales, digamos, con presencia internacional, no considero que sea el caso. Por supuesto, si van a comparar lo que serían los gastos administrativos por un caso CCI comparado con algunas instituciones locales, sobre todo en Latinoamérica, de los cuales desconozco sus escalas, pero no me extrañaría que ese sea el caso. Ahora, y obviamente trabajando en la CCI, mi opinión no es la más objetiva, pero a la vez pudiera decir que los servicios que presta la CCI son de una calidad que yo diría es inigualable y que vale los fees los honorarios que cobra la CCI. Hasta me atrevería a decir que todos en la CCI trabajamos muchísimo y que probablemente a una remuneración que capaz no se compara con el esfuerzo que requiere. Pero yo creo que al final del caso, lo que serían los costos del arbitraje no se comparan o no es el fuerte lo que más le pesa a una parte que inicia un arbitraje. Yo creo que son más bien los costos legales, los costos de representación legal. E incluso dentro de estos costos del arbitraje, lo que serían los honorarios, los gastos administrativos de la CCI, yo diría que de un 100% equivaldría, no sé, si acaso un 5%, y el resto son los honorarios y gastos de los árbitros. Y si puedo agregar una cosa acerca de los costos y lo que la CCI ha hecho para evitar que los costos sean altos, aún más para casos más simples, es el arbitraje abreviado, que el arbitraje abreviado utiliza una escala de costos más baja que el general. Y si se compara con otras instituciones para estos casos que aplican el arbitraje abreviado de valor en disputa un poco más bajo, no está de hecho más cara, está muchas veces más barata todavía que algunas de estas otras instituciones. Hablo
En Brasil, si vas a comparar la escala en reales de la CCI con otras instituciones brasileñas, si pone un caso con un valor X en arbitraje expedito, muchas veces está más barata que las instituciones locales. Para los casos más grandes, sí quizá la CCI puede ser un poco más cara, pero hay otro factor que los costos de la CCI no son por hora de los árbitros, tienen como base el valor, el monto en disputa. Y esto trae las partes más previsibilidad de cuánto van a gastar con los costos de la CCI. Así que saben antes del arbitraje cuánto esto va a costar. Y la previsibilidad es importante en eso. Y en estos casos más grandes, en que los costos de arbitraje son un poco mayores, el monto de los costos de arbitraje comparado con el monto en disputa, así como con los costos legales de las partes, acaban siendo una pequeña porcentaje de, del monto total. Y hay que poner en la balanza que en la CCI hay el escrutinio, así que los laudos van a pasar por la corte y, por ejemplo, si hay un pequeño error por el tribunal arbitral que puede llevar a la anulación del laudo, la anulación va a costar mucho más las partes que un pequeño valor a más que van a pagar por los costos de la CCI si la CCI es de hecho más cara. Y estos errores pequeños es muy difícil que pasen por el escrutinio, lo que también es algo que las partes tienen que llevar en consideración. Excelente. Y simplemente, brevemente, con el tema de procedimiento abreviado, ¿cómo ha sido la acogida de este producto en Latinoamérica? Sabemos que ha tenido bastante éxito en varias regiones, pero en Latinoamérica, recuerdo cuando se estaba lanzando ese reglamento, había un cierto escepticismo de los usuarios, de hecho un miedo de someter a arbitrajes de 2 millones de dólares a un árbitro único. ¿Cuál ha sido, viendo para atrás, los últimos 5 años, cuáles creen que han sido las conclusiones que pueden sacar de este reglamento en Latinoamérica? Gracias, José Ricardo. El arbitraje abreviado ha sido diferente, ha sido lo contrario al árbitro de emergencia. El árbitro de emergencia ha sido, desde que se ha lanzado en el 2012, se ha incluido en el reglamento, las partes latinoamericanas han utilizado ese servicio de forma extremadamente rápida. Un tercio de los casos de los primeros años han sido latinoamericanos. En el arbitraje abreviado, ha empezado más lento que en otras regiones en América Latina, pero al día de hoy, cuando ya tenemos aplicación automática por las condiciones, ya se empieza a ver que cada vez va creciendo más y más, digamos. Se cumplen las condiciones de fecha del acuerdo de arbitraje y de monto en disputa, con lo cual se aplica automáticamente, y la verdad es que a nivel ya global la CCI ha sido un éxito. Los procedimientos se llevan a cabo desde que 6 meses y 15 días, desde que está el árbitro único. Se han tomado decisiones de someter la disputa a un árbitro, incluso cuando el acuerdo de arbitraje prevé 3 árbitros, sin que haya por el momento reacciones negativas de cortes de distintas jurisdicciones. Eso se ha aplicado incluso en América Latina, con lo cual, si bien no ha sido como en otras partes del mundo, donde las partes, desde que se incorporó al reglamento, ya optaban por árbitro de emergencia, al día de hoy ya lo vemos mucho más, y la verdad que es muy, muy eficaz como procedimiento. Excelente, gracias. Y vamos cerrando ya. Sabemos que yendo un poco hacia el futuro y a esta celebración de los 100 años de la CCI, sabemos que la CCI ha venido trabajando en diversos temas que hemos ido cubriendo ya a lo largo de este webinar, ¿no?
Hemos hablado de transparencia, hemos hablado de tecnología con el lanzamiento de ICC Connect. Quizás hay otros temas también que la CCI ha encapsulado dentro de lo que ha llamado la Declaración del Centenario. Quizás si nos pueden hablar un poco de esta Declaración del Centenario y tratar quizás otros temas brevemente que no hemos cubierto, como por ejemplo es el tema de la diversidad, en el cual la CCI también ha tomado un rol de liderazgo. Que, o sea, que nos expliquen un poco esa declaración y nos den un poco sus reflexiones sobre en qué dirección va la CCI, qué podemos esperar en los próximos años de la CCI. Y es una pregunta Sí, muchas abierta, gracias. no sé quién la quisiera tomar. Voy a empezar y después le paso la palabra a Amanda y a mis colegas. Esa declaración ha sido emitida justo a los 100 años de la creación de la Corte, el 19 de enero, y tiene, digamos, 10 principios que miran hacia el futuro. Tal vez el primero es el garantizar el acceso a la justicia y al Estado de Derecho y mantener su independencia y neutralidad como institución administradora de procedimientos. Eso está en el ADN, ¿no?, de la institución. Por eso se constituyó hace 100 años. Ese es el valor agregado de la Corte, de haber administrado más de 28.000 procedimientos desde ese entonces al día de la fecha. Con lo cual, digamos, es esto el valor, lo que decía, el valor agregado que le agrega la institución a la administración de casos. Por temas de diversidad, le voy a pasar la palabra a Amanda. Eso también ha sido muy importante para la Corte, para Alexi, para Claudia ahora. Sí, exacto. Las políticas de diversidad, a pesar de que nosotros estamos muy familiarizados con ellas, quizá parte de la audiencia no lo esté, y simplemente creemos que también es importante hacer una breve referencia a ellas, ¿no? Con el mandato de Alexi, la Corte empezó a tomar conciencia de que tenemos que ser más diversos, ya sea a nivel de la composición de los miembros de la Corte, donde hoy ya hemos logrado una paridad de género, pero también en el nombramiento de árbitros. La CCI ha escuchado las críticas de siempre tenemos al mismo árbitro, siempre nombráis a los mismos árbitros. Bueno, hemos sido conscientes, no de que nosotros siempre nombremos a los mismos árbitros, porque en la mayoría de las ocasiones muchas veces no es algo que nos corresponde a nosotros, pero sí hemos querido dar a nuestros usuarios y pasar el mensaje de que la diversidad es importante también para nosotros. Y cuando digo diversidad, no solo me refiero a diversidad de género, sino me refiero a diversidad generacional, a diversidad de nacionalidad, es decir, a una serie de diversidades, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos conferencias, y esto seguramente lo puede confirmar claramente Patricia, ¿no? Siempre se intenta que en un panel, en una conferencia, se guarde esa paridad, y quizá esa es una situación que antes ni siquiera nos planteábamos, ¿no? Eso también se traslada a los nombramientos de árbitros. Ahora, ya desde hace unos años, tenemos bastante conciencia de que hay que abrir ese pool. Y entonces intentamos siempre, por ejemplo, cuando tenemos que tener o que realizar, nombramientos que llamamos directos por la Corte, siempre en las listas internas que creamos, y yo la verdad me rompo mucho la cabeza porque si bien queremos siempre diversidad, no siempre es fácil, no siempre se da el caso para que podamos tener esa diversidad, pero en mi cerebrito lo tengo siempre bastante presente, que tenemos que intentar tener esa diversidad. Y como decía, no es exclusivamente una diversidad de género, también buscamos una diversidad generacional, intentamos buscar gente joven, gente al que se le pueda dar un primer nombramiento. Y aquí es importante recalcar, muchos luchamos o lucharán por un primer nombramiento, pero no hay que olvidarse que más importante que tener el primer nombramiento es tener el segundo nombramiento por la Corte, ¿no? Porque si lo haces bien en el primero, probablemente lo vamos a tener en cuenta para el segundo, el tercero, el cuarto, cuando sea posible. Entonces, intentamos siempre que haya esa diversidad. Los números en particular, si me centro en diversidad de género, también lo avalan. Vamos poquito a poquito, queda trabajo por hacer, y para eso estamos aquí nosotros, ¿no? Para seguir trabajando en esa diversidad. Y otros puntos que cubre la declaración de la Corte incluyen mantener el liderazgo intelectual. Ya lo había
lo había mencionado Klaus, con el proyecto de convención de lo que terminó siendo la Convención de Nueva York ya hace muchos años. La Corte sigue trabajando en esto de la mano de la Comisión de Arbitraje y AEDR, de seguir haciendo investigaciones, reportes sobre temas relevantes. Ricardo y otros que están aquí presentes están involucrados en esas iniciativas. El punto 6 de formación y desarrollo de capacidades también es muy importante para la CCI, no solamente las conferencias regionales y locales que se organizan, pero también recientemente se ha lanzado los Advanced Academy for Arbitrators, que incluye una academia avanzada en Latinoamérica, que va a tener su primera sesión en Miami en noviembre. Sobre tecnología mencionamos también a Case Connect, pero Case Connect es un primer paso para digamos, que todos los arbitrajes CCI se manejen de forma online. La CCI ha hecho una colaboración con Opus 2 para para llevar esto al próximo paso en términos de gestión de casos de forma electrónica, donde todo esté disponible para las partes, y eso se prevé que el año que viene ya digamos, ya se está trabajando, el año que viene ya estará el lanzamiento oficial de la nueva plataforma. Y en términos también de sostenibilidad, obviamente la Corte trata de reducir su impacto ambiental, que todos los procedimientos se manejen de forma electrónica y olvidarse de lo que José y Katy ustedes habrán vivido, que era recibir las cajas con los memoriales, con los en papel por DHL o por otro servicio de mensajería, que nos hacía que la oficina sea un lío de papeles. Ya eso, por suerte, al día de hoy ya no ocurre. Así que tenemos mucho más espacio para caminar. Excelente. El futuro promete, como decía Klaus, duda, pues dentro de 100 años, no estarán nosotros, pero estarán otros celebrando pues los 200 años de la Corte en lo alto. Yo veo que hay una pregunta y tenemos un par de minutos, quizás, porque me parece una pregunta interesante, que es de Roger Rubio, donde plantea que, pues si hay tiempo, nos queda solo pedirles muy breve, una respuesta muy breve. Si ustedes ven que hay cierta interferencia judicial en los casos en la región, en comparación con otras regiones, hay más interferencia judicial. Y la otra pregunta es si tienen alguna estadística de laudos anulados y de sus razones. Estadísticas o publicaciones. ¿Quién quisiera tomar? Yo la tomo brevemente si quieres, Katy. En cuanto a tener estadísticas de laudos que han sido anulados, nosotros no tenemos. Ello no quita que a veces algún ex miembro de la Corte o alguien que trabaja cercanamente con CPI sí que nos manda algún update sobre cómo ha ido en determinado laudo en Cortes, ¿no? Pero estadísticas oficiales sobre anulación no tenemos. Y sobre quizá jurisdicciones donde vemos más interferencia judicial es en México, con bastante diferencia con respecto a las otras jurisdicciones americanas. Bien, bueno, pues quizás para hacer, tenemos el cierre que lo va a dar Marinés Corrá, que es secretaria de ALAR, pero antes del cierre queríamos hacer, quizás para volver, hemos ido del presente del pasado al presente al futuro, quizás cerrar con un pequeño homenaje a todos aquellos que han sido parte de esta Secretaría de la Corte y de la Corte misma, miembros latinoamericanos, y que algunos de ellos nos acompañan en el día de hoy. Me puse a hacer un poco un recuento y voy a pedir disculpas porque estoy seguro que claramente algunos se me habrá olvidado, ciertamente no de los que están acá, pero quería comenzar el recuento recordando, yo diría, al primer secretario general que yo creo que se ha ganado a fuerza el título de latinoamericano de honor, que es Yves Derans, que no es latinoamericano, pero que todos lo queremos como latinoamericano. Yo creo que fue realmente la
primer secretario general en realmente desarrollar el arbitraje en América Latina. Después tuvimos a Guillermo Aguilar Álvarez, que en paz descanse. Todos los que tuvimos el honor de trabajar y conocerlo, sabemos que fue un excepcional profesional, pero también una persona muy querida. Tuvimos luego el honor de contar con otro secretario general, esta vez sí latinoamericano, propiamente dicho, que fue Horacio Guirijera Naón, y que de alguna forma promocionó y logró finalmente obtener el primer el grupo latinoamericano, equipo latinoamericano de gestión de casos, en el que estuvo a la cabeza Fernando Mantilla Serrano, que trabajó de la mano con Katy para montar ese equipo. Y junto con Katy y con Fernando luego entraron Dialá Jiménez, a quien todos conocemos y que nos acompaña en el día de hoy en este webinar, y Eduardo Silva Romero, que comenzó en el equipo de Katy y de Dialá y luego llegó a ser secretario general adjunto. Otros miembros de ese equipo de Katy, María Beatriz Burgueto, Marina Méndez Costa, y luego Katy le pasó la batuta a otro ICA1 del que yo tuve el honor de formar parte junto con Cristian Conejero y Renato Grión. Luego ICA1 se nos va Cristian, se nos va Renato, entra Cristian Albanesi, María Claudia Procopiac, Víctor Ruiz. Muchos de ellos, como Cristian, continuaron el camino junto conmigo cuando yo subía a la posición de secretario general adjunto, y eso hizo que otros miembros que ya han sido mencionados en el día de hoy lograran entrar, miembros como Ana Serra y Moura, que hoy en día es la secretaria general adjunta de la Corte, Juliana Castillo, quizá el más mencionado el día de hoy, Gustavo Scheffer. Aparentemente las peores entrevistas se llevaban a cabo con Gustavo, Juan Pablo, Amanda, de quien ya oímos, el lanzamiento del equipo IK10 con Gustavo y luego con Patricia y luego con Rafael, Paul, que se une y se va luego para Estados Unidos, pero hay otros miembros que han pasado por la Secretaría, no necesariamente en alguno de estos tres equipos, pero que han dejado también huellas y han representado la región dignamente. Pedro Arcoverde, José Perelló, que creo que también nos acompaña el día de hoy, Marcela Tarré. Y quería quizá finalizar diciendo que si bien no hemos tenido, de nuevo, propiamente dicho, un presidente latinoamericano, hay que reconocerle a Alexi Moore también ese título de latinoamericano de honor, porque hizo mucho para la región durante su presidencia, y sí nos acompaña uno de sus vicepresidentes, que fue Eduardo Zuleta, que también ha sido realmente un honor trabajar con Eduardo, y evidentemente comenzamos que fue con Klaus, que no solamente fue el primer miembro de la Corte Latinoamericana, sino también un vicepresidente muy activo con el que logramos hacer muchas cosas. Así que con este tour de table y este homenaje a todos estos compañeros con quien hemos tenido el placer de trabajar, no durante 100 años, pero de alguna forma durante los últimos años. Vamos a dar el cierre y le paso la palabra a Marina Escorra. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Ricardo. José Ricardo, lamentablemente no puedo abrir el video, Andrea ya me habilitará, pero mientras tanto vamos a hacer el cierre. Empiezo agradeciéndoles realmente de corazón las experiencias que han compartido. Han mostrado lo que es la CCI, ¿no? Básicamente un grupo humano cercano. Creo que todos los que hemos estado en cualquiera de los roles posibles en los servicios de la CCI hemos experimentado esto, que es y ha sido y seguirá siendo un grupo humano cercano, atento a las necesidades de los usuarios en sus distintos roles y atento a brindar el mejor servicio. Nos han mostrado cómo funciona básicamente aquello que es la CCI, la Corte y la Secretaría, de un modo muy humano, como digo,
Y nos ha mostrado que eso es básicamente para ustedes, esa misión, esos objetivos, hoy plasmados en la Declaración del Centenario, para ustedes son compromisos, para la CCI, para la Corte, para la Secretaría, son compromisos, y el trabajo diario de ustedes ha sido antes, es hoy y seguirá siendo el poder dar respuesta a ese compromiso de una manera innovadora. Y así siguen cumpliendo los objetivos que están plasmados en la Declaración del Centenario. Como representante de ALAR, y probablemente ya con una práctica de más de 20 años desde América Latina, me toca probablemente destacar para el cierre de lo que escuché algunas cuestiones que no me llamaron la atención, pero me gustaron mucho y entonces las comparto. Primero los inicios, ¿no? Desde Klaus diciendo y compartiendo con nosotros que fue el primer miembro en la Corte desde América Latina, en una América Latina que tenía 1 o 2 casos hace 40 años, a Rafael compartiendo con nosotros que llegó a partir de una experiencia en un PREMUT, que hoy tenemos extendido a lo largo del mundo y también en nuestra región, y es de donde muchísimos interesados en el arbitraje aprenden, básicamente las primeras armas, allí simulando, básicamente, pero muestran su interés y aparecen y son el gran semillero que luego va haciendo una carrera en arbitraje, y América Latina tiene esto y tiene mucho, y Rafael es un ejemplo. También haberlos escuchado y haber visto de qué modo la Secretaría y la Corte y la CCI no solo han visto en América Latina y tienen una enorme región de desarrollo, sino que además se han enriquecido porque nos han compartido esto, que América Latina trae casos complejos, casos con cuestiones y particularidades que de algún modo u otro han enriquecido también los servicios, porque han obligado evidentemente a respuestas y a respuestas, aquellas respuestas innovadoras que, como digo, son siempre el objetivo de esta institución que es líder mundial. Y esto me lleva un poco también a por ahí, a lo último que quiero compartir, que es que a la vez que América Latina ha sido y sigue siendo un espacio donde el arbitraje se ha desarrollado, ha madurado y va a seguir desarrollándose, incluso perfeccionándose, como han mostrado también algunas cuestiones que se pueden ir perfeccionando, las técnicas de los laudos, etcétera, nada que buenos trainings no puedan ayudar a mejorar. A la vez también ha contribuido y tiene ese potencial de seguir contribuyendo al desarrollo del arbitraje en la comunidad internacional. Y creo que América Latina tiene esto como objetivo, también si se quiere para su centenario siguiente, que es el de fortalecer su presencia en la comunidad internacional y mostrar todo lo que puede aportar. Y la experiencia que nos han compartido de estos últimos 20, 25 años, a lo largo de estos 20, 25 años todos ustedes, demuestra que esto es posible y que puede, sin ninguna duda, seguir llevándose adelante y potenciándose. Así que muchísimas gracias a todos, ha sido un placer escucharlos, compartir este espacio y celebrar el centenario de la Corte de la CCI desde nuestro lugar, ALAR, junto con ustedes. Así que gracias a todos, que estén muy bien y felicitaciones.